chicos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a ver el tercer ejercicio de movimiento circular. El enunciado nos dice, si en tiempo t sub 0 igual a 0 segundos, la velocidad angular del disco E es igual a 4 radianes sobre segundo, determinar la distancia entre los bloques P y Q cuando el tiempo sea 2 segundos. Considerar los radios, el radio de A 20 centímetros, radio de B 8 centímetros, radio de C 25 centímetros, radio de D 10 centímetros y radio de E 15 centímetros. Bien, entonces ahora lo que debemos ver en la gráfica es que el bloque A y el bloque B son concéntricos. Entonces, las velocidades angulares de A va a ser igual a la velocidad angular de B. Bien, entonces vemos en este otro bloque que D y C también son concéntricos. Entonces, velocidad angular de D va a ser igual a velocidad angular de C. Bien, entonces ahora podemos ver este punto donde existe una conexión, pero que es tangencial. Entonces, la velocidad tangencial de A va a ser igual a la velocidad tangencial del disco D. ¿Por qué? Porque estos dos discos son los que están en contacto. ¿Cuál ecuación más nos faltaría? Tendríamos que ver la correa. La correa está conectando al disco C con el disco E. Entonces, como es una conexión por correas, va a ser la velocidad tangencial de C igual a la velocidad tangencial de E. Bien, entonces con estas ecuaciones lo primero que debemos hacer es trabajar con la velocidad angular de E, que nos dice que la velocidad angular de E son 4 radianes. Entonces, ¿cuál es nuestra relación? Debemos llegar acá. Entonces, recordamos que velocidad puede ser igual a velocidad angular por el radio. Entonces, decimos que la velocidad del disco C va a ser igual a la velocidad del disco E, velocidades tangenciales. Reescribimos la fórmula, que va a ser velocidad angular de C por el radio de C, igual a velocidad angular de E por el radio de E. Entonces despejamos directamente la velocidad angular de C. Velocidad angular de C va a ser igual a velocidad angular de E por el radio E dividido entre el radio C. Entonces velocidad angular de C va a ser igual a velocidad angular de E son 4 radianes sobre segundo. Radio de E nos dice que son 15 centímetros y el radio de C son 25 centímetros. Centímetro con centímetro se va y la velocidad angular de C nos va a dar un valor de 12 quintos radianes sobre segundo. Bien, como ya tenemos la velocidad angular de C, ¿cuál era nuestra igualdad en este punto? Decimos que la velocidad angular de C va a ser igual a la velocidad angular del disco D. Entonces, los dos van a ser igual a 12 quintos radianes sobre segundo. Bien, ya tenemos nuestro primer dato. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vemos claramente que el disco D está conectado con el disco A. Entonces, como hemos dicho, cuando están conectados por un punto que no es concéntrico, las velocidades tangenciales van a ser las mismas. Entonces, la velocidad de A va a ser igual a la velocidad de D, velocidades tangenciales. Entonces, volvemos a hacer lo mismo de acá. Reescribimos. Velocidad angular de A por el radio de A va a ser igual a la velocidad angular de D por el radio de D. Entonces ahora despejamos velocidad angular de A. Velocidad angular de D por el radio de D dividido entre el radio de A. Entonces nuestra velocidad angular de A va a ser igual a 12 quintos radianes sobre segundo por el radio de D son 10 centímetros. Dividido entre el radio de A que son 20 centímetros. Bien, entonces la respuesta es 6 quintos.
velocidad angular de A son 6/5 radianes sobre segundo. Entonces, acá vemos la siguiente igualdad también, que velocidad angular de A va a ser igual a la velocidad angular de B, y esto es igual a 6/5 radianes sobre segundo. Ahora que tenemos las velocidades angulares de cada uno de los bloques, lo que vamos a pasar a hacer es ver la gráfica. Donde está conectado el bloque P va a ser en el disco B. Y donde está conectado el bloque Q es en el disco D. Entonces lo que debemos analizar únicamente van a ser las velocidades angulares de B y D, que van a ser las mismas. Entonces, lo que nos pide hallar es la distancia entre los bloques. ¿Qué significa? Que el bloque P va a bajar y va a estar en esta posición después de 2 segundos, y el bloque Q va a bajar también, pero una distancia diferente. Entonces nos pide hallar esta distancia. ¿Cuánto dista P de Q? Y esta va a ser la distancia que debemos hallar. Entonces, ¿qué debemos hallar primero? Es el desplazamiento o la distancia que recorre P y la distancia que recorre Q. Bien, ¿cómo vamos a hallar eso? Sabemos que la fórmula de distancia o de arco recorrido va a ser igual a el desplazamiento angular por el radio. Entonces, lo que debemos hallar es el desplazamiento angular de B y el desplazamiento angular de D para 2 segundos. Entonces, primero hallamos el desplazamiento angular de B. Entonces, primero vemos bien el ejercicio, que nos dice que en 0 segundos ya existe una velocidad angular. Entonces, nos está hablando de un ejercicio de movimiento circular uniforme. Entonces, solo va a haber una ecuación, que va a ser el desplazamiento angular igual a la velocidad angular por el tiempo, tal cual como se hace en MRU, que existe solo una ecuación. Entonces, acá vamos a despejar rápido, ya tenemos despejado. El desplazamiento angular del disco B va a ser igual a velocidad angular de B, que son 6/5 radianes sobre segundo, por el tiempo, nos dice que van a ser 2 segundos. Entonces, el desplazamiento angular que va a tener el disco B va a ser igual a 12/5 radianes. Muy bien, hacemos exactamente lo mismo para el disco D. Entonces, tenemos la velocidad angular de D por el tiempo. La velocidad angular de D son 12/5 y el tiempo van a ser 2 segundos. Entonces, el desplazamiento angular de D va a ser igual a 24/5 radianes. Ahora, como ya tenemos el desplazamiento angular de B y del disco D, lo que debemos hacer es hallar la cantidad de distancia que va a recorrer el disco. Entonces, para el disco B, recordamos que la ecuación era desplazamiento angular por el radio. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente reemplazar los datos. El desplazamiento que va a tener B va a ser desplazamiento angular, que son 12/5 radianes, por el radio de B, nos dice que son 8 centímetros. Entonces, nuestra distancia que va a recorrer va a ser igual a 96/5 centímetros. ¿Por qué estamos hallando esta distancia? Esta distancia B va a ser la distancia que va a bajar el bloque P. Entonces, nuestra distancia de P va a ser la distancia de B también, porque estamos calculando cuántas vueltas va a poder dar. Bien, entonces ahora hacemos el mismo análisis para el bloque D.
Entonces, directamente reemplazamos para el bloque D en esta ecuación. Entonces, la velocidad, el desplazamiento angular de D por el radio de D es igual a desplazamiento angular de D, 24 quintos por el radio de D son 10 centímetros. Entonces, el desplazamiento de D va a ser igual a 48 centímetros. Al igual que hemos hecho para el disco B, el desplazamiento de D va a ser igual al desplazamiento del bloque Q. Ahora, como ya tenemos las distancias que baja el bloque P y el bloque Q, lo que debemos hacer es un diagrama. Entonces, empezamos acá que este punto va a ser el bloque P y en este punto va a estar el bloque Q. Entonces vemos que el bloque P va a bajar una distancia determinada de una distancia de P y el bloque Q va a bajar otra distancia que va a ser distancia de Q. Entonces, ¿cómo debemos hallar las distancias totales? Porque miren acá, van a estar al mismo nivel de referencia y lo que nos piden era esta distancia. Entonces, si nos damos cuenta, acá se va a formar un ángulo recto y tenemos que hallar simplemente por Pitágoras. Entonces, debemos hallar solo este segmento de distancia que queda, que va a ser la distancia de Q menos la distancia de P. Y acá debemos hallar la distancia entre el bloque P y el bloque Q. ¿Cómo vamos a hallar esa distancia entre P y Q? Debemos analizar por nuestras gráficas. Vamos a ver primero que desde este punto debemos tomar una referencia hasta este punto. Que la primera distancia, vamos a decir que para distancia de P a Q va a ser igual a, primero vemos esta distancia que es 2 veces el radio de D. Entonces decimos 2 veces el radio de D más. Acá tenemos otra distancia pequeñita. Esa distancia va a ser igual a el radio de A, menos el radio del bloque B. Entonces ya vamos a tener con eso la distancia desde este punto hasta este punto, que va a ser la conexión entre el bloque P y el bloque Q. Bien, entonces hallamos nuestra distancia entre P y Q, que va a ser igual a 2 veces el radio de D son 10 centímetros más el radio de A son 20 centímetros menos 8 centímetros, que es el radio de B, dándonos un total de distancia entre P y Q igual a 32 centímetros. 32 centímetros. Muy bien, entonces nuestro valor de este triángulo va a ser igual a 32. Ahora debemos hallar esta diferencia. Nos dice que la distancia entre Q menos la distancia entre P, acá, va a ser distancia que recorre Q, son 48 menos 96 quintos. Entonces nuestra distancia va a ser igual a 144 quintos de centímetros. Bien, entonces ahora como ya tenemos la distancia tanto entre el bloque P y Q, esta distancia, y también la diferencia en alturas que va a tener entre ambos bloques, lo que debemos hacer ahora es analizar por Pitágoras, que nos dice que para nosotros acá esta distancia va a ser nuestra hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado.
Entonces solo debemos resolver y nos queda raíz de 32 al cuadrado más 144 dividido entre 5 al cuadrado. Y nuestra distancia entre los bloques va a ser igual a 43.05 centímetros. Y esa es la respuesta a la distancia después de que pasan 2 segundos.